A lo largo de la historia y alrededor del mundo, se han contado cientos de historias acerca de gigantes en la antigüedad. Leyendas, mitos, escritos, testimonios y dibujos parecerían coincidir en que en la antigüedad habitaron seres de gran tamaño que convivían con los hombres de la tierra. En la Biblia encontramos a los Nefilim, el relato de David y Goliat. En Sumeria, la epopeya de Gilgamesh, el rey gigante. En el Mahabharata de la India se habla de Putana, un demonio gigante que con su pecho al amamantar a Krishna lo envenenó. Están también los hiperbóreos de la mitología griega. Existen relatos en la mitología nórdica y germánica, incluso en nuestro país. Existen relatos también en la antigüedad de seres de gran tamaño entre nosotros. Siempre, en distintas culturas se ha tenido la creencia de gigantes. El marino Fernando de Magallanes dejó documentado que en su paso entre el Atlántico y el Pacífico observaron gigantes en una playa. Antonio Pigafetta, marino que acompañó a Magallanes, escribió lo siguiente: vimos cerca de la playa en la Tierra del Fuego a un hombre que era tan grande que nuestra cabeza llegaba apenas a su cintura. Los llamaron patagones. Jacob Le Mayne, al navegar por Sudamérica en 1615, dejó asentado en un mapa, en lo que hoy es Santa Cruz, Argentina, el lugar marcado con una H del entierro de un gigante que medía alrededor de 3 metros de altura. En Europa, el misionero franciscano José Torrubia describió en 1754, en su libro Historia Natural Española, el hallazgo de un esqueleto de 29 metros de altura, en cuyo cráneo cabían 9 kilos de harina. En un museo en Estados Unidos reposan los restos de Cap Gua, el gigante sudamericano de 2 cabezas. Como podemos ver, son muchos los testimonios de que una raza de gigantes en algún momento de la historia pudo haber habitado nuestro planeta. En la literatura fantástica existen también referencias: Jack y las habichuelas mágicas, Gargantúa y Pantagruel, El Amadís de Gaula, editado en 1508, Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift, etc. Esculturas como los gigantes de Pascua o los atlantes de Tula. Prácticamente se hace mención o se representan a estos seres en todo. ¿Crees acaso que es imaginación, fantasía, o simplemente se escribió y se habló de una realidad? En México existen escritos sobre testimonios como los que maneja el fraile dominico Diego Durán, que llegó a tierras cholultecas, encontrándose con gran sorpresa con testimonios de los habitantes del lugar que hacían referencia de una raza de gigantes que los hostigaron en el pasado y que tras grandes peleas lograron echar de su territorio. El mismo fraile no creía en dichos relatos, y no fue hasta que presenció la extracción de enormes huesos que se convenció de aquello. Impresionantemente fue Fray Bernardino de Sahagún quien dijo que posiblemente las pirámides de Cholula y Teotihuacán fueron realizadas por hombres de gran tamaño, ya que de otra forma no se podía explicar las dimensiones y magnificencia de dichas construcciones. Existe, pues, evidencia científica sobre el descubrimiento de una raza homínida en una isla en Indonesia que se habría extinto hace 50.000 años, conocida como Homo floresiensis, a los cuales se les denominó hobbits por su estatura de 1 metro y en honor a la novela del Señor de los Anillos de Tolkien. Si fue posible esto, ¿por qué no pensar que en determinado momento de la historia
hubieran existido en diferentes culturas una raza o razas de seres de gran estatura que convivieron o incluso fueron enemigos del hombre. Basándonos a diferentes escritos y testimonios de grandes personajes de la historia, podemos caer en cuenta de que en efecto existieron, y llegaremos a esto más adelante. En el 2010, en una cueva en Siberia, un equipo de arqueólogos encontró un molar y un hueso de un dedo, y según los análisis se llegó a la conclusión de que estos pertenecieron a un individuo de una raza homínida muy cercana a la nuestra, que se extinguió hace 40.000 años. En la foto podemos observar la diferencia de tamaño del molar encontrado y uno de un humano actual. Defensores de esta teoría afirman que muchos de los institutos encargados en este tipo de descubrimientos y que son manejados por los gobiernos han decidido ocultar información y descubrimientos al respecto de este tema, lo ocultan al público y solo muestran lo que ellos quieren y lo que a los gobiernos les conviene. Continuamos. Existen documentos históricos donde se menciona que George Washington, siendo aún general y de acuerdo al libro Encantos históricos de Winchester, Washington estuvo al frente de la construcción del fuerte Loudoun. Dicho fuerte protegía a los pobladores del ataque de indios gigantes que eran muy comunes. Incluso Washington reportó que mientras excavaban se encontraron esqueletos de gran tamaño con una altura superior a los 2 metros. Por otro lado, existe también evidencia escrita que apunta a que Abraham Lincoln, siendo congresista, nombró gigantes en una visita que realizó a las cataratas del Niágara. Esto es una parte de lo que citó. Cuando Colón llegó al continente, cuando Cristo sufrió en la cruz, cuando Moisés llevó a Israel a través del Sinaí, cuando Adán nació de la mano del Creador, como entonces el Niágara ya rugía aquí. Los ojos de la especie extinta de los gigantes, cuyos huesos descansan en los montículos de América, han apreciado al Niágara como nosotros lo hacemos ahora. Ahora bien, hubo un momento donde se hicieron múltiples excavaciones a lo largo y ancho de Estados Unidos, donde se encontraron gran cantidad de restos de seres de gran tamaño. Así lo evidenciaron distintos medios impresos en aquellos tiempos, que iban desde los más importantes hasta los más modestos. Regresamos directamente a nuestro país. El explorador Paxson Hayes realizó una expedición a algunas regiones inexploradas en Sonora en 1935, donde encontró en una cueva la cabeza de una momia gigante y algunos restos más que supondrían pertenecían a una raza de por lo menos 2.20 metros de altura. Hayes comentó que durante un trabajo realizado en Barranca del Cobre, escuchó por primera vez que la tribu yaqui de la zona comentó acerca de la ciudad perdida de los gigantes rubios de Sonora, lo cual despertó su curiosidad. Estamos ante una realidad innegable. Algo sucedió en la antigüedad y esto fue ocultado por los gobiernos, pero ¿con qué propósito? La evidencia es sólida y muy difícilmente falsa. Tantos testimonios no pueden estar equivocados y no puede ser solo imaginación. Existen pues en muchas tribus americanas un sinfín de narraciones y leyendas que describían con gran claridad que en aquellos años en la antigüedad existieron razas de gigantes de piel blanca que de alguna u otra forma desaparecieron de la faz de la tierra. Entre estas tribus están los comanches, que abarcaban un amplio territorio, que iba desde Texas, Nuevo México, Colorado, Kansas, Oklahoma y el norte de Chihuahua. Es en 1857 que el jefe de la tribu, denominado Rayo Vibrante, dijo lo siguiente refiriéndose a una ancestral raza de gigantes que llegaron a habitar gran parte de aquellas zonas en un pasado lejano.
Hace innumerables lunas, una raza de hombres blancos de más de 3 metros de altura, próspera y poderosa, habitó gran parte del territorio, extendiéndose desde el lugar donde sale el sol hasta donde se pone. Sus fortificaciones en las cimas de las montañas protegían sus ciudades, situadas en los valles intermedios. Superaron a cualquier otra nación que haya florecido antes o después. Era raza valiente, altiva y guerrera, para la cual los hombres blancos de hoy en día serían pigmeos. Raza vanidosa que se olvidó de la justicia y la misericordia, el gran espíritu la aniquiló. Los Navajo, al establecerse en Estados Unidos, se extendieron desde su llegada en el siglo XIII por varias partes como lo son Arizona, Nuevo México, Utah, Colorado, Sonora y Chihuahua. Estos hacían referencia a unos seres que conocían como Starmake, los cuales eran una majestuosa raza de gigantes blancos que poseían tecnología minera y dominaron gran parte del territorio, esclavizando tribus inferiores. Se dice que esta raza regresó a los cielos. Llegamos a los Choctaw, los cuales utilizaban la palabra Nahuyo para nombrar una raza blanca de gigantes que habitaban el lugar donde hoy es el estado de Tennessee. Se dice que los ancestros de los Choctaw libraron una batalla con esta raza de gigantes para preservar su territorio. Los Paiute son otra tribu nativa americana que habitaba la zona de Nevada. En sus relatos antiguos hacen mención de una raza de gigantes pelirrojos conocidos como los CTK, los cuales habitaban en cuevas. Estos seres, según los Paiute, eran sanguinarios, hostiles y caníbales, y en el pasado hubo una gran batalla que terminó con la extinción de esta raza de gigantes sanguinarios. Los manteños, cultura asentada principalmente en la costa de Manabí del actual Ecuador, comentaban de una legendaria raza de gigantes que habrían llegado en embarcaciones y que eran tan altos que superaban los 5 metros de altura. Sus cuerpos eran deformes, cabellos largos, de cabezas monstruosas y ojos grandes. Los nativos relataban que los hábitos sexuales de estos gigantes eran repugnantes y que el cielo acabó por exterminarlos. Como podemos apreciar, los relatos son constantes y están en muchas culturas alrededor del mundo. La aparición de estos seres en leyendas y escritos nos habla de una realidad que ha querido ser ocultada, pero que al existir tanta evidencia, esto se vuelve imposible. Dime qué opinas al respecto. En Mundos Alternos, cada vez somos más y queremos agradecerte tu preferencia. El material queda a tu consideración. Yo me despido, no sin antes invitarte a que te suscribas a nuestros canales si aún no lo haces, a que cheques nuestros videos, les des like y los compartas. Lo mejor del universo para ti y los tuyos.